Berlín, con una Rusia nació. Una chavala, triste y llorosa quedó. Esa chavala, que llorando está por mí. Son los primeros amores que en España yo conocí. Son los primeros amores que en España yo conocí. España, patria mía, tierra donde yo nací. España, patria mía, tierra de donde partí. Si sé que va a pasar esto, a mí no me ven por aquí. Si sé que va a pasar esto, a mí no me ven por aquí. Rusia es culpable, decían todos allí. Al comunismo destruye con mi fusil. Y cuando dieron la orden de frente mar, esos bravos camaradas se quedaron con sus mamás. ...1 de abril de 1939. Tras varios años de sangriento enfrentamiento fratricida, la guerra civil ha terminado. 500.000 de muertos, batallas, escaramuzas, venganzas y represalias, hermanos luchando contra hermanos. La paz ha llegado. España inicia el duro camino de la reconstrucción. Una nación arrasada por la guerra civil intenta renacer de sus cenizas. Sin embargo, a las dificultades internas viene a sumarse una transformación profunda del panorama internacional. Septiembre de 1939. Las tropas alemanas cruzan las fronteras polacas. Ha estallado la Segunda Guerra Mundial. Serrano Suñer, hombre fuerte del régimen, realiza una visita a la Cancillería alemana para entrevistarse con Hitler. Empezamos a hablar de las posibilidades de entrar en la guerra al lado del eje, de los apremios, de los deseos del Führer de que esto se produzca cuanto antes para cerrar el Mediterráneo y terminar cuanto antes la guerra victoriosamente y en beneficio de todos. Y entonces entra la dura tarea que tuvimos que mantener a lo largo de 3 años. Nosotros no podemos por el momento entrar en la guerra porque nuestro pueblo está hambriento, porque no tenemos pan, porque no tenemos materias primas, etc. Pero Hitler, insatisfecho con la decisión española, despliega sus divisiones Panzer al otro lado de los Pirineos. España necesita ganar tiempo. Cuando en la primavera de 1941 los alemanes atacan a sus antiguos aliados soviéticos, el entusiasmo estalla incontenible en toda España. Yo en ese momento era ministro de Asuntos Exteriores, estaba trabajando en el Palacio de Santa Cruz y recibí una llamada de la citada secretaría pidiéndome que acudiera rápidamente allí porque había que hablar a la multitud. Lo hice así, me asomé al balcón, improvisé un brevísimo discurso del que no existe texto taquigráfico ni grabación ninguna y del cual efectivamente forman parte estas rotundas manifestaciones o estas rotundas palabras de Rusia es culpable. Franco toma la decisión de enviar una fuerza simbólica, formada exclusivamente por voluntarios. Hubo una discrepancia entre el Ministerio del Ejército y, digamos, la política, en cierto modo la política la representaba yo, sobre el modo de llevar a cabo esta idea, esta organización de una unidad combatiente para Rusia.
porque el ministro del ejército, a la sazón era el general Varela, pretendía que fuera a combatir una división regular del ejército español. Yo políticamente me opuse a este criterio, alegando que eso significaría tanto como que el Estado español participara en la guerra. Por mi canción la gloria va por los caminos del adiós. En Rusia están los camaradas de mi división, cielo azul. La Falange se encarga del reclutamiento de la tropa y el ejército proporciona a los oficiales y los especialistas. Vuelvan por mí el martillo. Cuando da comienzo el alistamiento, la respuesta es entusiasta. El número de los que se presentan es 40 veces mayor del requerido para formar la unidad, que se denominará División Española de Voluntarios. En la distancia queda el gozo del hogar, con aires de campana, vuelo de... Las causas por las que fui a Rusia fue para vengar a los que habían matado a mis hermanos. Y nos fuimos a Rusia. Nos apuntamos con 16 y 17 años. Falsificamos las edades de 24 y 26 años. Pero cuando lo de la División Azul, yo dije, yo tengo que ir a luchar contra el comunismo, porque yo en ese momento, y en todos los demás, nunca me acordé de Alemania, ¿no? Yo iba por España. Y el ir a la División Azul, ¿por qué fui? Pues por la naturalidad de que teníamos que responder a la llamada que ellos hicieron cuando las brigadas internacionales. Ellos vinieron aquí a fastidiarnos y nosotros fuimos allí pues poco más o menos a lo mismo. Yo, que no había tenido ocasión de confirmar este sentido ideal de las cosas determinado que tenemos los falangistas, Rusia me dio la ocasión de afirmarme sinceramente en lo que creía. Te dan de pronto la ocasión de que todo esto que tú estás pensando teóricamente puedes reafirmarlo. Masas de hombres de diversas edades abarrotan los centros de reclutamiento, rodeados por carteles que proclaman altivos: haremos a los rusos una devolución de su visita y la Falange combatirá al comunismo en su madriguera. Hay voluntarios de muy diversa extracción social. Algunos, calzados con deportivos zapatos blancos, parecen vestidos para un paseo por el Retiro. Otros llevan monos azules o trajes oscuros y discretos. Hay juristas como Fernando María Castiella, catedrático de Derecho Internacional, que, a pesar de su edad, se alista como soldado raso. Camisas viejas de la Falange como Enrique Sotomayor, Vicente Gaceo, Agustín Aznar y Dionisio Ruidrejo. En el reclutamiento participan todas las regiones de España. Al frente de la división, tras dura pugna entre los distintos sectores que integran el gobierno de Franco, es designado el general Agustín Muñoz Grandes. Es uno de los más destacados y sobresalientes militares españoles. Tiene 9 heridas en combate y se le conoce como un hombre de valor ejemplar. Apreciado por los falangistas, se le considera una persona de marcada inquietud revolucionaria y social. La división se organiza según el modelo español tradicional. 4 regimientos de infantería, cada uno con el nombre de su jefe: Pimentel, Rodrigo, Vierna y Martínez Esparza, y uno de artillería. La División Azul pasa a ser la División 250 de la Wehrmacht. La justicia militar en la división se aplica según el Código Castrense Hispano. Las funciones de policía militar quedan a cargo de la Guardia Civil y el uniforme será el alemán, pero con un escudo en la manga con los colores rojo igualda y la leyenda España. Bueno, salimos el 14 de julio de Madrid, en un vagón de ganado. Llegamos a Alemania el 18 de julio. Al cruzar Francia, muchos españoles que había ahí exilados nos levantaron el puño y nosotros le tiramos piedras. Por Francia, mal. Pero llegamos a Alemania y aquí fue impresionante. El recibimiento con las canciones de La Parrala, todas las canciones populares españolas, ahí estaban. Sin embargo, pronto surgen los primeros problemas. Una división alemana tiene 3 regimientos de infantería, no 4. El regimiento Rodrigo es disuelto
y sus miembros son repartidos entre los 3 regimientos supervivientes. Además, los alemanes comunican a los mandos españoles que la División Azul es hipomóvil. Las columnas de voluntarios solo dispondrán de transporte por tracción animal. Continuamos hacia Grafenberg. A mi hermano y a mí nos tocó alistarnos en una compañía que los oficiales, o sea, el capitán y los 3 oficiales eran la escolta de Franco. Los alemanes han previsto un periodo de instrucción de 3 meses. La formación será impartida en el campamento militar de Grafenberg. Pero Muñoz Grandes quiere a sus hombres en el frente lo más pronto posible. En mi compañía era de antitanques divisionarios, de 37 milímetros. En 15 días sabíamos mejor manejar los antitanques que los mismos alemanes. Incluso el día que nos llevaron a un campo de instrucción en Grafenberg, había unos carros de madera que pasaban a una distancia conveniente y dijeron, tirarles al pie, pero no tirarles al grueso del carro, porque se puede romper. Bueno, nos cargamos todos los carros así. Una vez familiarizados los españoles con la rígida etiqueta militar alemana, tiene lugar el juramento de fidelidad al Führer, que ha sido modificado para adaptarse a la peculiar situación en la que se encuentra la División Azul. Los soldados de España, con el brazo derecho extendido en saludo falangista, juran fidelidad a Hitler exclusivamente en la lucha contra el comunismo. Los instructores alemanes están muy satisfechos con la habilidad española para manejar el armamento y los equipos. Los voluntarios demuestran una capacidad de aprendizaje que desconcierta a los alemanes. Sin embargo, los españoles descuidan la limpieza y conservación de sus armas. Las escapadas a los pueblos de alrededor, que con frecuencia terminan con españoles y alemanes a mamporro limpio, exasperan a los mandos alemanes. La falta de disciplina de la división es notoria. La División Azul es embarcada en trenes para su traslado hasta las líneas del frente. Sin embargo, los españoles solo son transportados hasta una localidad polaca a varios centenares de kilómetros de su destino final. El resto de camino se hará a pie. Muy pocos días de comenzar nosotros nuestras marchas, pues el tubo en el que llevábamos la careta antigas se había convertido en el depósito de vituallas, que cada 3 días teníamos un día de parada. Andábamos normalmente 3 días o 4 y luego una parada. Pues ese día de la parada se utilizaba, aparte para la revista de armamento, para hacer algunas cosas típicamente, estrictamente ordenancistas, pues para hacer descubiertas por los alrededores, comprar, nunca robar, gallinas, intercambiar cosas para obtener cosas de reforzar nuestras comidas. Se preparaban, se guisaban, se freían, se cocinaban, huevos duros, careta antigas. Claro, el primer día que hubo revista y las caretas antigas no estaban, y estaban aquí, pues ya los alemanes pues, montaban en cólera. Volveremos a empezar, tomaremos Gibraltar, toma así un día, toma así un dos. Y si nos faltará tierra, tomaremos Inglaterra, toma así un día, toma así un dos. Por suerte yo, que soy de infantería ahora, fui en coche todo el tiempo, porque iba con el antitanque, arrastrando el antitanque, un coche, el antitanque y otro coche la munición. Los coches que teníamos para llevar la munición y el antitanque, el cañón, pues coches Chrysler, Pontiac, Chevrolet, de lujo, impresionantes, con radio, con calefacción y con todo, requisados a los franceses. Les habían puesto un enganche para llevarlo. Estos coches nos llevaron hasta el mismo frente, pero allí en el frente hicieron guau, se quedaron, ya no sirvieron para nada. Tomaremos Dinamarca, toma así un día, toma así un dos. Tomaremos porque sí, el imperio marroquí, toma así un día, toma así un dos. Entraremos en la estepa, gritando viva la pepa, toma así un día,
cuando tú estás atravesando Polonia andando 1100 kilómetros y entonces un individuo, un estudiante que jamás había tocado un caballo, sino visto de lejos en las películas, te llevas un caballo bretón que es una montaña de músculos enorme, que está rebelde, que después de 50 kilómetros de marcha le tienes que llevar a beber agua y se te encabrita y se lanza contra ti y aparece en uno el deseo de matarlo para librarse de aquello. Cuando estemos en Moscú, tomaremos un vermut, tómala así un día, tómala así un dos. Al entrar en Leningrado, tomaremos un helado, tómala así un día, tómala así un dos. Rusia es cuestión de un día, para nuestra infantería, tómala así un día, tómala así. A pesar de las órdenes alemanas que prohíben confraternizar con la población civil, los españoles no dudan en intercambiar cigarrillos y chocolate con los polacos, a los que no ven como enemigos. Los guripas hacen caso omiso de las estrellas de David amarillas que llevan los judíos cosidas sobre la ropa y les tributan la misma consideración que al resto de los habitantes de los territorios que atraviesan. Los divisionarios ya se ven sobre Moscú cuando llega una noticia sorprendente. La División Azul ha sido agregada al 16 Ejército del Grupo de Ejércitos Norte, siguiendo órdenes de la más alta autoridad. Su destino será el cerco de la ciudad de Leningrado. El mando alemán dijo, estos señores, mi idea es esa como soldado que era, estos señores no valen para estar en el frente de Moscú, que se vayan al norte. Y en vez de ir hacia el frente de Moscú, seguir recto, nos llevaron al sitio más frío, al río Bolchov y el lago Ilmen. Subimos hacia arriba, pudimos llegar como pudimos con los coches allí y ahí nos instalamos. El cuartel general divisionario queda instalado en la ciudad de Grigorovo. La división está desplegada a lo largo de un frente de 60 kilómetros. Este es el lago Ilmen. Este es el río Bolchov, que va desde el lago Ilmen al lago Ladoga. La División Azul se instaló a caballo del lago Ilmen y el río Bolchov, el primer frente. Los españoles cruzan el río Bolchov en sus botes de goma. Algunas de las frágiles embarcaciones zozobran y varios soldados perecen ahogados. Muchos más habrían muerto de no haber sido por la sorprendente intervención de los recién capturados prisioneros rusos. En el regimiento Esparza le tocó cruzar el río Bolchov por la parte norte y avanzar hasta Posá, Oteski, Chevelevo. Murieron muchos. Allí en Königsberg, en el hospital, porque los traían directamente del frente a nuestro hospital, ¿no? Si no íbamos nosotros por ello. Pero normalmente venían, los traían y allí murieron muchos. Y yo la primera noche que estuve de guardia murieron 9. Los teníamos por los pasillos. Aquello era dantesco, porque por la noche se les ponían cosas para dormir, porque era lo único que más se les hacía. Y soñaban que se les comía la pierna a la rata. Era una cosa horrorosa. El alto mando alemán felicita a Muñoz Grandes, que es condecorado con la Cruz de Hierro de segunda clase, y le previene acerca de un contraataque ruso a gran escala. Al teniente Escobedo se le concede la medalla militar y la Cruz de Hierro. Sin embargo, la ropa de invierno escasea y los españoles dependen de las prendas enviadas por Franco en el mes de septiembre. Además, la división carece de vehículos de motor y está en inferioridad táctica, embutida entre el río y el bosque. Pues si a mí me preguntan qué es lo que más te fastidió del frente ruso, digo a mí la parrala, los piojos y el frío. Pues esa parrala empezamos marearnos ya todos los días, toda la noche. Además, como no teníamos nada más que los fusiles, no teníamos fusiles ametralladores, pero no teníamos una ametralladora antiaérea, porque este avión le llamábamos la parrala. ¿Por qué? Porque no sabía dónde venía, si venía de Moscú o de Leningrado. Poselok fue la primera aldea en ser atacada por los rusos. La artillería pesada soviética castiga al pueblo con dureza. El perímetro queda inundado y los supervivientes arrastran sus bajas y su material hacia las pocas casas que aún permanecen intactas. Los soviéticos también presionan sobre Posad. Llegan noticias alarmantes desde Tigoda y Dubovka.
Los soviéticos han desencadenado un ataque a gran escala sobre toda la línea española. Escasean las municiones. Allí entrabas en Posá, a mí me tocó entrar en Posá, no teníamos trincheras, no teníamos búnker, como se llama la palabra búnker, no teníamos nada. Dormíamos en una cueva de patatas. Entrábamos así unos cuantos para salir en mitad de puesto y salíamos por debajo de otros, todos uno encima de otros. Hasta que ya nos instalamos, hicimos unos huecos por ahí por el suelo y nos instalamos. Pero en la trinchera era la cuneta de una carretera. Entraba una compañía de infantería con 200 hombres y a la media hora no quedaba más que 30 o 40. Los muertos los teníamos a montones por todos lados. No los podíamos enterrar, porque para enterrarlos había que picar y el suelo estaba tan duro como la piedra. A pesar de la dureza del ataque, el propósito de Muñoz Grandes está claro. Ha ordenado a sus hombres defender Posad como si fuera España. Hitler, obsesionado por Gibraltar, ha vuelto a centrar su atención sobre el Plan Félix y está dispuesto a invadir España si Franco no accede a entrar en la guerra al lado de los alemanes. Muñoz Grandes sabe que el heroísmo de sus hombres demostrará al Führer que el costo de la invasión de España será prohibitivo. El día 25, un bombardeo. El día 26, bombardeo. El día 27, por la noche, a las 12 de la noche, estoy yo de guardia en Urganik y vienen 8 batallones soviéticos que atacan en todas las direcciones. En los rusos que se acercan, Uri, 8 batallones soviéticos, 2.500 rusos empiezan a atacarnos en dirección a donde estábamos mi hermano y yo, con el antitanque. Los rusos siguen hasta tiro de piedra, nuestro. Mi hermano y yo ahí disparamos todo. Los rusos, como no pueden entrar por donde estamos nosotros, dan la vuelta y toman todo el pueblo. Nos dejan cercados, al teniente, a mi hermano y a mí. El teniente, sin saberlo nada, le dice a mi hermano, vete a la otra pieza que tenemos y que la traigan, la emplacen en otra parte que hay ahí en Udarni. Y mi hermano se va tranquilamente para atrás. Ya no sé nada más de mi hermano. Entonces se nos acaba la munición. El teniente me dice, quita el cierre y vámonos para atrás. Apenas hemos salido para atrás, a los 30 metros, los rusos disparan una ráfaga ametralladora al teniente, le pegan 2 tiros en el vientre. Arriba España, véngame chicharro. Yo me deshice de los rusos. Me cogí al teniente, me lo cargué sobre mis hombros. Cruzando las líneas enemigas que ya se habían apoderado de todo el pueblo, pues llegué al teniente al puesto de mando y le salvé la vida. Y seguimos tomando el pueblo, recuperando el pueblo, casa por casa, y entonces yo me encuentro a mi hermano muerto. Muñoz Grandes ordena iniciar el repliegue sin consultar a von Chapuis el 7 de diciembre. El jefe de la División Azul asume toda la responsabilidad. El general Bush autoriza a la división a cruzar de nuevo el Volchov de regreso a sus posiciones de partida. Silenciosamente, para aprovechar la sorpresa, los españoles abandonan los pueblos que han defendido a costa de tanta sangre. Esta noche es Nochebuena y aunque en Rusia me cogió, voy a pescarme una kurda prima Guti Jaraso. Dale a la zambomba, dale tú al rabel y no despistarnos del cabo Furriel. Nochebuena de 1941. Los guripas tienen su aguinaldo enviado directamente desde la patria. La mula dormía, el buey alentaba y el imaginaria roncaba. Los reyes tienen camellos, una tea tengo yo y el sargento de semana tiene malaco. La bota está llena, dale a la guitarra, hoy es Nochebuena que es noche de farra. Los villancicos y las plegarias recorren las líneas defendidas por los españoles. Baltasar asustado gritaba mi la legión. Y es que en Nochebuena, después de 2 tragos, del follón no libran ni los reyes. Los soldados se arrodillan ante su capellán para celebrar el nacimiento de El Salvador. El invierno 41-42 fue realmente de una extraordinaria dureza. Las primeras nevadas fueron el 11, el 12 de octubre
y las últimas nevadas fueron en abril del año siguiente. Los super equipos para el invierno llegaron todos mucho más tarde, cuando ya se había prácticamente terminado, y ni siquiera para todos. Esos superabrigos, esas superbotas para ponerse encima de las otras, para las guardias, todo eso al principio no existía. La nueva línea defensiva será mantenida a cualquier precio. Muñoz Grandes sabe lo que está en juego, el prestigio de la División Azul, y ordena resistir a sus hombres como si estuvieran clavados al terreno. Se ha entrevistado con von Chapuis y el resultado del encuentro es catastrófico. El militar alemán no solo quiere retirar a los españoles del frente, también pide el relevo de Muñoz Grandes. La ofensiva alemana de Tigrin, en la que participan los españoles, se salda con un rotundo fracaso. La noticia tiene un efecto desolador en Alemania. Es la primera derrota de la Wehrmacht en el este y rompe la mística de victoria que se había apoderado de las tropas del eje. Los camiones rusos circulan a través de la recién terminada carretera sobre el hielo del lago Ladoga. El cerco que aprisionaba la ciudad de Leningrado queda roto. Los rusos cruzan el río y se lanzan al ataque sobre toda la línea española. Udarnik cae en su poder. Tras varias horas de sangrienta lucha, los españoles consiguen recuperar la aldea, pero Vicente Gaceo, vieja guardia y amigo personal de José Antonio, yace sin vida sobre la nieve. El alférez Rubio Moscoso y su sección se dirigen hacia la posición conocida como intermedia, un pequeño fortín aislado del resto de las posiciones españolas. Al llegar allí, apenas tienen tiempo de cavar unos pocos pozos de tirador. La posición intermedia queda atrapada en medio de la ofensiva rusa. Un sargento logra atravesar las líneas enemigas para llevar hasta el puesto de mando una desesperada petición de auxilio. Los rusos atacan en masa. Una vez detenido el grueso del ataque soviético, se envía una columna para socorrer a los hombres del alférez Rubio Moscoso. La unidad de rescate inicia la marcha. Cascos, cadáveres y armas aparecen esparcidos por la carretera y los bosques. Delante se alza la colina de la posición intermedia. Fusileros soviéticos bloquean el camino.